Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Cadi News, donde nosotros estamos haciendo un repaso exhaustivo de las informaciones más destacadas de este día con respecto a la situación en Venezuela, por supuesto, la caída del dictador Maduro. Así que les damos la más cordial bienvenida. Soy Cinzia Franchisquielo, a nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, como siempre les digo. Vamos a iniciar entonces repasando las informaciones más destacadas de este martes. ¿Qué ha pasado? Pues tenemos un martes muy marcado por estas extensas declaraciones de Donald Trump que ofreció en torno al mediodía, donde habló, por supuesto, de temas de seguridad nacional, temas interesantes para los Estados Unidos, y si hablamos de temas importantes para Estados Unidos, claramente hablamos del tema Venezuela y el tema Maduro. Así que vamos a repasar parte de lo que fue esta conferencia de prensa de Donald Trump. Adelante. Es impresionante la operación que se hizo el sábado, ahora sí, hablando de la caída de Maduro. No hubo muertos del lado estadounidense y todos los muertos fueron del otro lado, la mayoría cubanos. Es increíble. Pudimos cortarle la electricidad a todo el país prácticamente, a toda Venezuela. Las únicas personas con luces eran las personas con velas. Así que lo agarramos por sorpresa a Maduro. Fue brillante a nivel táctico. Y Chuck Schumer, representante del Partido Demócrata, es tan malo que en algún momento tendría que poder decir, che, la verdad, hicieron un gran trabajo. Yo diría, la verdad, que si ellos hubieran hecho un buen trabajo, se los diría, hicieron un buen trabajo. Ellos mismos estuvieron durante años detrás de Maduro. Y es un hombre violento. Incluso trataba de imitar cómo bailaba yo. Maduro trataba de imitarme a mí bailando. Tenía una cámara de tortura en medio de Caracas. Ha torturado muchísima gente, Maduro. And it's hard to get them. They're all paid people. Most of these people are paid. You know they're paid when they have brand new, beautiful printed signs by like the highest quality. Y contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara. Free Maduro. Y como que apareciera con carteles que dijeran Maduro libre. Toda gente paga. Free Maduro. Why do you want him freed? Y la gente le preguntaba, tenían carteles que decían liberen a Maduro y los periodistas iban y le preguntaban ¿por qué quieren que liberen a Maduro? Y no sabían qué contestar. Lisa, we should all have quality signage like that. The one thing I want their sign maker. The guy is great. He does beautiful signage. You know, the old days was better when they used to write out their own sign, wasn't it? They'd make a sign in the basement. Era más lindo antes cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los carteles que les repartían para las protestas. Vamos a hacer récords y a romper todos los registros con una victoria épica en las elecciones de medio término en noviembre. Ganamos la presidencia y vaya si estamos teniendo una presidencia más exitosa que el demonio. Tuvimos un muy buen día hace 2 días. Bien, y esas eran parte de las declaraciones de Donald Trump, sus declaraciones del martes. Muy importante también compartir con ustedes las declaraciones de María Corina Machado, una María Corina que habló hace unas 24 horas, digamos, en la noche de este lunes. Declaraciones que habían generado muchísima expectativa. Todos queríamos conocer qué tenía para decir María Corina en este contexto de tanta tensión política y social. Así que es preciso compartirles a continuación qué fue lo que dijo la líder de la oposición venezolana. Sure, by the United States government and by the Venezuelan people, and certainly we believe that this transition should move forward. Delcy Rodriguez, as you know, is one of the main architects of torture,
persecution, corruption, narco trafficking. She's the main ally and liaison with Russia, China, Iran. Certainly not an individual that could be, trusted by international investors, and she's really repudiated by the Venezuelan people. So we move forward, and as you mentioned, and we won an election by a landslide under fraudulent conditions. In free and fair elections, we will win by over 90% of the votes. I have no doubt about it. Actually, I spoke with President Trump on October 10th, the same day the prize was announced. Not since then, but I do want to say today, on behalf of the Venezuelan people, how grateful we are for his courageous vision, the historical actions he has taken against this narco-terrorist regime to start dismantling this structure and bringing Maduro to justice, which means that 30 million Venezuelans are now closer to freedom, but also that the United States of America is a safer country nowadays. Let me be very clear. As soon as I learned that we had been awarded the Nobel Peace Prize, I dedicated to President Trump because I believed at that point that he deserved it. And a lot of people, most people said it was impossible to achieve what he has just done on Saturday, January 3rd. So if I believed he deserved it on October, imagine now. I think he has proven to the world what he means. I mean, January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. It's a milestone, and it's not only huge for the Venezuelan people and our future, I think it's a huge step for humanity, for freedom and human dignity. Well, first of all, I'm planning to go back to Venezuela as soon as possible. As I've always said, Sean, every day I make a decision where I am more useful for a cause. That's why I stayed in hiding for over 16 months, and that's why I decided to go out, because I believed that at this moment I'm more useful to our cause, being able to speak out from where I am right now. But I'm planning to go as soon as possible back home. Bien, importantes declaraciones de María Corina Machado. Lo cierto es que, a pesar de lo que dice María Corina, hoy en el poder está Delcy Rodríguez, que se autoproclamó como presidenta de Venezuela. Aunque sabemos que la gran cabecilla del régimen sigue siendo Diosdado Cabello. Así que vamos a conocer quiénes son estos personajes, quiénes siguen estando a la cabeza de esta dictadura venezolana, de este régimen. ¿Quién es Diosdado? ¿Quién es Delcy Rodríguez? Adelante. Delcy Eloína Rodríguez Gómez es una de las figuras más influyentes del chavismo y, hasta la detención de Nicolás Maduro, fue considerada su principal aliada política y su número 2 dentro del poder en Venezuela. Abogada de formación y dirigente histórica del oficialismo, su trayectoria está íntimamente ligada a la consolidación y supervivencia del régimen. Rodríguez inició su carrera política durante el gobierno de Hugo Chávez y ganó protagonismo en el área internacional. Fue canciller de Venezuela y luego vicepresidenta ejecutiva, cargo desde el cual se convirtió en una pieza clave del engranaje del poder chavista. Su cercanía con Nicolás Maduro fue constante y estratégica, actuó como ejecutora de sus decisiones, vocera política ante el mundo y articuladora interna del gobierno en momentos de crisis. Durante el mandato de Maduro, Delcy Rodríguez desempeñó un rol central en la administración del Estado. Fue responsable de negociaciones internacionales, de la relación con aliados externos y de la defensa política del régimen frente a sanciones y denuncias por violaciones a los derechos humanos. También concentró poder económico, supervisando áreas sensibles del gobierno y tomando decisiones clave en un contexto de colapso institucional y aislamiento diplomático. El escenario cambió de manera abrupta con la detención de Nicolás Maduro. Tras ese hecho, Delcy Rodríguez fue señalada por distintos sectores como la figura institucional destinada a encabezar una transición inicial. Su designación respondió a la necesidad del chavismo de mostrar continuidad, evitar un vacío de poder inmediato y preservar el control del aparato estatal mientras se define el rumbo político del país.
En esta nueva etapa, Rodríguez quedó posicionada como el rostro visible del poder, aunque con márgenes de acción condicionados. Analistas coinciden en que su liderazgo no se apoya en el control militar directo, sino en su capacidad política y en su rol como figura de consenso dentro de la cúpula chavista. En ese esquema, mantiene una relación compleja con dirigentes como Diosdado Cabello, quien conserva influencia sobre sectores de seguridad y estructuras partidarias. La relación entre ambos compleja, si bien trabajan juntos, disputan el control del poder. En el plano internacional, el vínculo de Delcy Rodríguez con el gobierno de Donald Trump se convirtió en uno de los focos de atención tras la caída de Maduro. A diferencia de otros dirigentes del chavismo, Rodríguez intentó abrir canales de comunicación y presentarse como una interlocutora válida para una transición ordenada. Desde Washington, el mensaje fue ambiguo. Mientras se dejó abierta la posibilidad de diálogo condicionado, Trump lanzó advertencias públicas, dejando en claro que cualquier acuerdo dependerá de gestos concretos y del alejamiento definitivo del legado de Maduro. Rodríguez enfrenta además una presión creciente tanto interna como externa. Por un lado, debe contener a los sectores más duros del chavismo que rechazan cualquier negociación. Por otro, intenta ofrecer señales a la comunidad internacional para evitar un mayor aislamiento y posibles sanciones adicionales. En los próximos días, se espera una definición clave sobre el rumbo de Venezuela. El futuro inmediato dependerá de si Delcy Rodríguez logra consolidarse como figura de transición, avanzar en acuerdos políticos y garantizar cierta estabilidad, o si el poder real termina desplazándose hacia otros actores del chavismo con mayor control sobre las fuerzas de seguridad. Por supuesto, es ella quien ahora, a esta hora, ya se ha juramentado como presidenta encargada de Venezuela, y salió también la noticia que vamos a ahondar en instantes de esta Gaceta, en lo que publica en la Gaceta Oficial para quienes apoyan los ataques de los Estados Unidos en Venezuela. Me indica mi equipo de producción y que me confirme en este momento si ahora vamos, a ver, ¿te escucho? Diosdado Cabello, en este caso, quien es el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, pero quien también está en la lista de los más buscados de los Estados Unidos, por quien ofrecen 25 millones de dólares y por quien además se preocupa porque él está a cargo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, punto clave en lo que es esta transición. De hecho, mucho se habla de por qué María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no están en este momento para la transición, pues la que tiene la llave clave para controlar a las instituciones alineadas a Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas, por supuesto, es Delcy Rodríguez. Sin embargo, en el consejo que se llevó a cabo ayer, se veía la tensión entre Diosdado Cabello y Delcy, en este momento la presidenta interina Rodríguez, y no como se esperaba, es decir, hay una tensión allí dentro. Pero ¿quién es Diosdado Cabello? ¿Cuál es el poder de alcance que él tiene hoy? Y mejor aún, la pregunta más importante, ¿qué va a pasar con él? Vamos a mirar esta nota juntos. Diosdado Cabello Rondón es una de las figuras centrales del poder en Venezuela y uno de los dirigentes más influyentes del chavismo. Militar de formación y político de larga trayectoria, su nombre está ligado desde hace más de 3 décadas al núcleo duro que sostuvo y consolidó el proyecto iniciado por Hugo Chávez. Cabello participó en el intento de golpe de Estado de 1992 encabezado por Chávez. Tras la llegada del chavismo al poder, ocupó cargos estratégicos dentro del Estado venezolano, entre ellos la vicepresidencia de la República, la presidencia de la Asamblea Nacional y posiciones de liderazgo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. En los últimos años, fue ministro del Interior y Justicia, un puesto clave desde el cual tuvo bajo su órbita a las fuerzas policiales, el sistema penitenciario y los organismos de seguridad e inteligencia. Diosdado Cabello fue considerado durante años el principal articulador interno del chavismo. Desde posiciones menos visibles, mantuvo influencia sobre sectores militares, policiales y partidarios, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor capacidad de decisión dentro del oficialismo.
Durante el gobierno de Maduro, Cabello desempeñó un rol determinante en el control político interno y en la estrategia de confrontación con la oposición. Su figura estuvo asociada al ala más dura del chavismo, con un discurso directo y una fuerte presencia en momentos de crisis. Diversos analistas lo señalaron como uno de los principales responsables de garantizar la cohesión del poder cuando el régimen enfrentó protestas masivas, sanciones internacionales y un creciente aislamiento externo. En el plano internacional, Diosdado Cabello ha sido objeto de graves acusaciones por parte de Estados Unidos que lo vinculan con el denominado Cartel de los Soles. Según esas investigaciones, se trataría de una red integrada por altos mandos militares venezolanos dedicada al tráfico internacional de drogas. Cabello figura entre los dirigentes señalados como parte de esa estructura, lo que derivó en sanciones y en la oferta de recompensas por información que conduzca a su detención. La captura de Nicolás Maduro alteró de manera profunda el escenario político venezolano. Tras ese hecho, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue presentada como figura institucional para encabezar una transición inicial. Sin embargo, el futuro del poder real dentro del chavismo quedó abierto y sujeto a tensiones internas. En ese contexto, Cabello mantiene un rol relevante. Aunque su exposición pública disminuyó, conserva influencia sobre sectores clave del aparato de seguridad y vínculos directos con estructuras militares y del partido gobernante. Especialistas coinciden en que, pese a la salida de Maduro, el chavismo continúa funcionando como un entramado de poder en el que figuras como Cabello siguen siendo decisivas. Hoy, Diosdado Cabello aparece como uno de los principales exponentes de la continuidad del chavismo. Su trayectoria, marcada por el control político, el peso militar y las denuncias internacionales, lo ubica como una pieza clave para entender el presente y el futuro inmediato de Venezuela. Y a propósito de Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, tenemos que contarles que nuevamente salió a las calles de Caracas Diosdado, ofreciendo un mensaje a la población. Sin más preámbulos, vamos a escuchar lo que dijo. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Judales! ¡Traición! ¡Judales! ¡Traición! A la calle para abajo. Sí. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Judales! ¡Traición! ¡Judales! ¡Traición! A la calle para abajo. Sí. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Judales! ¡Traición! ¡Judales! ¡Traición! A la calle para abajo. Sí. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Judales! ¡Traición! ¡Judales! ¡Traición! A la calle para abajo. Bien, y continuamos con este repaso, una jornada que ha estado marcada también por esta noticia que se conoció de un activista llamado Pedro Rojas. ¿Quién es él? Pues esta persona valiente que decidió enfrentarse a Nicolás Maduro en el juzgado de la ciudad de Nueva York. Él le dijo cara a cara que va a pagar por todo lo que hizo. Nuestro equipo de DNews tuvo la oportunidad de conversar con Pedro hoy en el transcurso del día, así que hay que revivir esa entrevista. Pedro, ¿cómo llegaste tú allí? ¿Cómo logró Pedro Rojas ser parte de este momento histórico para todos los venezolanos? Queríamos todos estar en el puesto que tú estabas el día de ayer. Un sueño hecho realidad. Desde hace muchos meses hemos venido trabajando en constantes denuncias y en constantes cosas contra Nicolás Maduro y el cártel de los soles. Se dio oportunidad derivado a la ayuda de una persona, quien guardo su nombre, es una persona de acá en los Estados Unidos que pudo hacer realidad que estuviésemos allí. Y la verdad, mira, primeramente, como lo he dicho en todas las entrevistas, siempre le pediré disculpas al sistema norteamericano por haber irrumpido en una corte federal. Nosotros entendemos lo delicado de ello. Sin embargo, bueno, esto fue ya al finalizar la corte, pero no podíamos contener ante ver a este criminal, porque eso es lo que es Nicolás Maduro Moro, al verlo con esa, no digamos tranquilidad, pero al presentarse como un hombre de paz, como un hombre tranquilo,
como un hombre de Dios, cuando nosotros los venezolanos sabemos lo que realmente ha sido Nicolás Maduro para 9 millones de venezolanos en el extranjero, para 40 millones casi 40 millones de venezolanos dentro del territorio nacional, que han vivido los embates, no solo de un mal gobierno, sino de un narcoestado, sino de unas personas que han contrarrestado al pueblo venezolano. Y la verdad... Pedro, tú ayer sí, dijiste unas palabras: en nombre del pueblo de Venezuela, usted pagará. Fueron unas palabras que quedarán para la historia y casi que son proféticas. En nombre del pueblo de Venezuela, usted pagará. ¿Tenías preparado ese discurso o fue que te salió en el momento? ¿Cómo fue? Háblanos un poco, porque ya la noticia está, ya pasó. Ahora quiero saber cómo vibró, cómo eferveció la sangre de Pedro en ese momento para que salieran esas palabras. Mira, recuerdo muy bien que desde que entré, bueno, Nicolás Maduro entra a posterior de nosotros ya estar dentro del público. Okay. La primera impresión de mi persona hacia Nicolás fue esa burla del decir, mirar al público y decir Happy New Year. Eso fue la entrada de Nicolás Maduro. Yo recuerdo que tenía una persona, un caricaturista venezolano exitoso, quien plasmó a Nicolás Maduro, y recuerdo quitarle esta hojita y comencé a hacer mis apuntes de cada una de las partes de la entrevista, de la apelación, de la comparecencia de Nicolás Maduro. Sí. Correcto, de la comparecencia en su audiencia preliminar, porque era mi forma de poder drenar el no hacer lo que a la final del túnel terminé haciendo. Mientras pasaban los minutos, porque fue una corte de solo 30 minutos para ser exactos, y mientras pasaban los minutos, la verdad que yo al escuchar la palabra presidente constitucional de Venezuela, prisionero de guerra, que fue secuestrado la madrugada del sábado 3 de enero por el ejército norteamericano, que se quería acoger a la Convención de Viena como prisionero de guerra, y para ustedes contar, era para nosotros los que sabemos los embates de la dictadura, de las torturas, cómo veíamos que el sistema norteamericano le permitió tener 3 abogados privados. Uno, Cilia Flores y él tenían 3 abogados privados. Se les aceptó una revisión médica por unas supuestas lesiones en la salida, en la extracción de Venezuela. De igual forma solicitó asuntos consulares. Cuando veíamos todo esto, decíamos, lo que hemos sido presos, decíamos, pero qué cínico es este tipo. O sea, este tipo no nos lo ha permitido esto a ninguno de los venezolanos. Y no solamente a los que están, es que toda Venezuela está presa. Y la verdad es que yo sentí un compromiso conmigo mismo del tener que enfrentar a este señor en nombre del pueblo venezolano. Y en efecto, mis palabras fueron muy claras. Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano y a los Estados Unidos de Norteamérica. Respuesta seguida de Nicolás, que en ese momento ya a él lo estaban esposando, procedían los USA Marshal a esposarlo y a sacarlo de la sala. Yo solamente vi cuando comenzaron a esposarlo en las manos, luego no vi lo demás porque debí salir con la seguridad de la sala de dicha, valga la redundancia, corte. Y es en ese momento donde Nicolás se refiere que él es Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, que es un prisionero de guerra, y termina con una palabra que la verdad yo dije, bueno, ya lo que me vaya a suceder, que me suceda, y ya después veremos. Nicolás termina con esa fatídica palabra de decir que él es un hombre de Dios. Y en ese momento yo me volteo, porque ya a mí me están llevando, me volteo y le digo, no, un hombre de Dios puedo ser yo, pero tú no eres un hombre de Dios. Y fue, la verdad, algo muy, muy natural, la verdad, algo que sentí que cualquier venezolano tenía que decirle esto a Nicolás Maduro. Claro. Nicolás Maduro ha sido un hombre que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano, dividió a 40 millones de venezolanos, dividió de hace 13 años a todo un pueblo y la madrugada del sábado 3 de enero volvió a unir a esos venezolanos, por más que nuestra gente dentro del territorio nacional no pueda celebrar, no pueda colgar una entrevista, no pueda decir nada en sus redes sociales por seguridad, y creemos que es lo mejor que
puede suceder en este momento, por dentro están muy felices, porque saben que es el inicio del fin de la mayor pesadilla para, no Venezuela, la mayor pesadilla de Latinoamérica. Bien, ahí lo teníamos, un Pedro Rojas que decidió encarar a Maduro básicamente en la corte de la ciudad de Nueva York, donde se le está acusando de distintos delitos por parte del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto señalado por ser el cabecilla del cartel de los soles. ¿Cuál es la pena que podría enfrentar Maduro? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Saldrá en libertad en algún momento? ¿Pagará cadena perpetua? Muchos tienen el anhelo que nunca salga de la cárcel y que deje su vida allí en ese lugar. Lo cierto es que sí, se habla de más de 100 años de cadena para Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero mejor analicemos esto a profundidad a continuación. Tras declararse inocente o no culpable, vamos a conocer en la primera audiencia, pues vamos a conocer en este momento cómo seguirá el proceso judicial contra Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son las penas que podría enfrentar por cada cargo. Allí tenemos por conspiración de narcotráfico, uno de los puntos por los cuales se le acusa, tendría una pena mínima obligatoria de 20 años y máximo de cadena perpetua. También está señalado por conspiración para la importación de cocaína. Este delito tiene una pena de cadena perpetua. Por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, tendrá que pagar, de ser conseguido culpable, una pena máxima de 30 años. Y por conspiración para poseer las armas en apoyo de actividades criminales, la pena mínima es de 20 años. Si se demuestra que causó víctimas fatales, la cadena es perpetua. Estas son las cadenas que podría enfrentar Nicolás Maduro, pues de ser encontrado culpable en las 4 partes en donde está siendo señalado. Ahora, Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable por narcotráfico en los Estados Unidos. La pena de muerte en los Estados Unidos está permitida bajo la ley federal y en algunos estados solo se aplica a los crímenes más graves y bajo condiciones que son realmente estrictas. Las disyuntivas entre estados, más de la mitad de los estados la han abolido o sencillamente no la aplican. Estados como Nueva York no contempla la pena de muerte en su legislación. Un juicio en un estado sin pena de muerte puede aplicar ley federal que sí la permite. Esto ocurre en tribunales federales y obviamente que no son tribunales no estatales. Nicolás Maduro está siendo juzgado en un tribunal federal. El asesinato intencional con agravante son los delitos para la pena de muerte. También está el terrorismo con resultado de muerte. Otro de los delitos para la pena de muerte es el narcoterrorismo, si provoca muertes. También está la traición o espionaje en circunstancias extremas. El jefe y también el narcotráfico es razón de pena de muerte. Incluso a gran escala, la pena de muerte suele ser cadena perpetua. Debe probarse intención directa de matar o muertes derivadas del delito. En el caso de Maduro, la posibilidad de la pena de muerte existe. Las garantías adicionales para la pena de muerte son prueba de agravantes, un jurado unánime y un proceso de apelaciones es obligatorio. Como conclusión, la pena de muerte en los Estados Unidos sigue existiendo. A través del cartel de los soles, el dictador del régimen arrebató miles de vidas. Si el Tribunal Federal logra demostrar las miles de muertes, Nicolás Maduro se enfrenta a la pena máxima en los Estados Unidos. Bien, muy atentos, por supuesto, para conocer cuál será la condena de Maduro. Lo cierto es que es un proceso largo que apenas ha comenzado. Lo vamos a ver recién para el mes de marzo, es la información cuando le toca volver a comparecer a Maduro ante los tribunales de Nueva York. Mientras tanto, ¿dónde está el exdictador venezolano? En una cárcel federal de Estados Unidos de Brooklyn que se conoce como el infierno en la tierra y que aloja a varias celebridades, a varias personalidades famosas.
no desde el aspecto positivo, por supuesto que no. Estamos hablando de personas que han cometido atrocidades, al igual que Maduro. ¿Quiénes son estos célebres compañeros? Vamos a verlo. Quiero antes contarte además los reclusos célebres que tiene esta cárcel, el MDC de Brooklyn. Varios de ellos protagonistas de juicios de altísimo perfil, como Ghislaine Maxwell, que era la entregadora de Jeffrey Epstein, la amiga de toda la vida y cómplice en esa red de pederastía y pedofilia que estuvo en el corazón del poder económico, mediático y político de los Estados Unidos. Sean Diddy Combs, este rapero también condenado por abuso sexual. Sam Bankman-Fried, estamos hablando de la ex estrella del mundo cripto que termina protagonizando a través de la caída de FTX, básicamente el escándalo, la criptoestafa más grande de todo el mundo, con miles de millones de dólares afectados. ¿Qué otros presos célebres tiene esta cárcel? Luigi Mangione. Estamos hablando del joven terrorista que asesinó al CEO de United Healthcare, que es la principal aseguradora de salud de los Estados Unidos, en un atentado que realizó él mismo en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Manhattan, básicamente por una cuestión de odio y de mensaje político en contra de las aseguradoras de salud. Y después Rafael Caro Quintero, histórico narco mexicano de los más buscados de todos los tiempos, que fue justamente apresado, extraditado y que se encuentra allí. Son algunos de los socios con los que hoy comparte celda Nicolás Maduro, con los que hoy comparte quizás espacios comunes. Es una cárcel muy, pero muy peligrosa realmente en la que está. Esos son los compañeros de cárcel de Maduro. Con ellos está allí en esa prisión denominada, conocida como el infierno en la tierra. Pero antes de estar en la cárcel, Maduro ya tenía importantes aliados, no solamente dentro de prisión, en toda Latinoamérica, líderes latinoamericanos que, a pesar de que él fue denominado como cabecilla del cartel de los soles y también pues conocido mundialmente como dictador, decidieron seguir respaldando su gobierno, su régimen, y es por eso que no podemos olvidarnos de quiénes son los aliados de Maduro en Latinoamérica. Y comenzó ayer en las oficinas del juzgado del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, el camino, el recorrido de Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, por la justicia estadounidense. Un camino en el que ustedes saben, Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables. Maduro incluso haciendo un poquito de show, diciendo: soy el presidente legítimo constitucional de Venezuela y estoy aquí secuestrado por las fuerzas estadounidenses, y algunas cuestiones más vinculadas a lo que es un poco de puesta en escena, un poquito también de estrategia legal de defensa. Esto, no obstante, recién empieza. Y es un juicio seguido de cerca por toda Iberoamérica, y no estoy hablando acá de los pueblos. Estoy hablando de toda una serie de dirigentes de Iberoamérica que durante muchísimos años hicieron muchos negocios, primero con Chávez y después con Maduro. Negocios, muchos de ellos espurios, que tal vez terminan siendo confesados por el propio Maduro en la justicia de Estados Unidos, con lo cual la pregunta está allí instalada. Planteémosla de vuelta la pregunta. ¿Va la justicia de Estados Unidos por algunos de estos líderes que veíamos recién en la carátula? Bueno, yo quiero que acá repasemos algunos de los personajes que podrían verse afectados y cuáles son los antecedentes que los involucran directamente con el chavismo. Y esto empieza con Cristina Kirchner, porque es el caso, yo te diría, más claro de todos. Y el disparador fue lo que ocurría el 4 de agosto de 2007, cuando Guido Antonini Wilson, agente en ese momento del gobierno venezolano, llegaba al aeropuerto de Aeroparque con una valija con $790.550 sin declarar. Dólares que eran de PDVSA, que eran parte de lo que después contó el ex embajador Sadous, era una embajada paralela por la cual el chavismo financiaba al gobierno kirchnerista. ¿Y qué dijo Antonini Wilson cuando le preguntaron de qué era esa valija? Recordemos esta entrevista que le hacían. En el juicio
Se supo que el dinero provenía de Venezuela y era para la campaña. Pero es que hay una gran confusión. Yo la agarré y me pidieron que la llevara al auto, o sea, que la acercara. Cuando la estoy acercando me dice la gente de aduanas que la quieren revisar. Y yo, claro, revísela. Bueno, algo salió mal, esa valija que tenía que pasar no pasó, la revisaron, el escándalo estalló y en la justicia, como lo dijo en este caso en una entrevista radial, Antonini dijo: sí, ese dinero era para la campaña de la reelección de Cristina Kirchner en el año 2007. Hugo El Pollo Carvajal, que va a declarar como testigo en la causa contra Maduro porque fue el jefe de contrainteligencia militar del chavismo durante 10 años y hoy está preso en Estados Unidos, había dicho en la justicia española que habían sido no una valija, habían sido decenas de valijas por un total de 21 millones de dólares. Muchas explicaciones que dar y una posibilidad de ser salpicado entonces el kirchnerismo en la justicia de Estados Unidos. ¿Qué otro personaje mira esto con mucho interés? José Luis Rodríguez Zapatero, principal lobista internacional del régimen de Maduro, recorriendo por todos lados siempre para hacer gestiones a favor del régimen. Koldo García, ex funcionario del Ministerio de Transportes de España, recordó, estamos hablando de el eje de uno de los escándalos de corrupción del actual gobierno de Pedro Sánchez, muy ligado a José Luis Rodríguez Zapatero. Koldo García recordaba en una entrevista reciente cómo Zapatero se llenó de plata haciendo negocios con Venezuela. Escuchémoslo. ¿Zapatero? ¿Qué me dice de José Luis Rodríguez Zapatero? Es presidente del Gobierno de España. Hasta ahí llegó. Pues bueno, pues un señor que se dedica a la representación, o podríamos decir con todo el respeto que se merece un expresidente cualquiera. Me da igual la opción política que sea, pero bueno, hay muchísimas cosas que no comparto de él. ¿Por ejemplo? Bueno, creo que vive y deja vivir. ¿Para qué vas a quedarte con todo si no lo vas a poder disfrutar? Entonces, creo que ¿para qué vas a quedarte con todo si no lo vas a poder disfrutar? ¿Para qué quieres 20 coches si solamente utilizas uno por la mañana? ¿Vale? Esta es una forma, una expresión burda o baja, ¿no? Pero es una persona que yo no comparto, no estoy de acuerdo en... ¿Se ha hecho millonario Zapatero? Pues hombre, según tengo entendido, sí. ¿Muy millonario? Sí, yo tengo entendido que sí. ¿Con negocios en Venezuela? Según tengo entendido, sí, y así me lo decían y así me lo escuchaban personas que han estado allí. Yo supongo que serán todos negocios lícitos. ¿Con petróleo? Sí, me dijeron con petróleo y con recursos naturales. ¿Oro? Creo que sí, también. ¿Y eso quién se lo comentaba? ¿Gente de Venezuela? Sí, había Del gobierno venezolano, entiendo. Bueno, gente cercana al gobierno de Venezuela. Una de las razones por las cuales, Delcy Rodríguez era recibida estando sancionada en el aeropuerto de Barajas por el entonces ministro José Luis Ábalos, que era el jefe de Koldo García, mano derecha de Pedro Sánchez, hoy preso por corrupción. Otro que va a tener que dar explicaciones. Si seguimos con esta recorrida, ¿con quién nos vamos a encontrar también? Con otro que está en el poder, otro dictador en América Latina, Daniel Ortega, un caso emblemático, Alba Niza, Alba de Nicaragua, una estructura generada para canalizar fondos petroleros de PDVSA a proyectos básicamente políticos en Nicaragua. Vamos a ver imágenes, por ejemplo, de cómo lo iba y lo saludaba en enero de 2025 cuando Maduro asumía ilegítimamente la elección que le había robado a Edmundo González Urrutia en 2024, de esta forma se saludaban. El propio John Bolton, exfuncionario de Estados Unidos, recordó que era una estructura Alba Niza utilizada para recaudar plata que terminaba siendo utilizada en política. 2.000 millones de dólares los fondos estimados que se utilizaron en esta caja paralela. Sin dudas, está entre los que puede ser afectados y está entre los que podría caer. Si hablamos de Centroamérica, nos vamos al Caribe y obviamente dos muy preocupados, aunque no solo por lo que pueda pasar en la justicia, pero además por lo que pueda pasar en la justicia, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los dos dictadores que tiene Cuba. Petróleo gratis y millones de dólares en misiones médicas a cambio de controlar el aparato de seguridad presidencial, eje de una alianza entre Cuba y Venezuela. Recordemos que
32 guardias de la guardia personal de Maduro murieron en la incursión que hizo Estados Unidos para llevarse a Maduro y capturarlo. Se habla de soberanía. ¿De qué soberanía hablamos si hay un presidente supuestamente de un país que está custodiado por representantes de otro país? Bueno, era casi una ocupación en materia de seguridad. Sin dudas, muchos negocios muy espurios que incluye también el narcotráfico. Alguien que ya no está en el poder, pero con muchos problemas judiciales, que por qué no podría ser requerido también, y también con señalamientos en relación al narcotráfico. Evo Morales, por supuesto. Bueno, el Pollo Carvajal denunció que fue uno de los líderes que más dinero recibió para financiamiento político, y por eso fue siempre, hasta las últimas consecuencias, un defensor acérrimo del régimen de Nicolás Maduro siempre que pudo. En concreto, habló Carvajal de varios millones de dólares inyectados por el régimen venezolano en Bolivia para garantizar que Evo Morales pudiera continuar en el poder durante muchísimo tiempo. Bueno, hablará también de por qué Morales echó a la DEA. Morales echa a la DEA de Bolivia por presión de Chávez en el marco de los negocios con la droga que tenía el régimen chavista, que son los que hoy llevan a la cárcel a Maduro, signo de interrogación. Cuando hablamos de droga y vinculación con organizaciones terroristas, también tenemos que hablar entonces del papel que tiene acá Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa recibió financiamiento para ganar las elecciones en 2007, fue Maduro y fue Chávez un puente para acercar las FARC a Ecuador, y además hay reportes respecto, por ejemplo, de cómo financió Venezuela intentos de desestabilización a los sucesores de Correa, como fue Lelín Moreno y luego Guillermo Lasso, ¿no? Un Correa que hace poquito lo entrevistaba a Maduro trabajando hoy para la agencia rusa RT. Correa que tiene pedido de captura de la justicia de Ecuador, pero hoy está tranquilo en Bélgica. Habrá que ver si resiste Bélgica un eventual pedido de captura que pueda venir de Estados Unidos. No nos olvidemos que Reyes, uno de los principales cabecillas de las FARC, cayó en territorio ecuatoriano, porque cuando entonces gobernaba Álvaro Uribe Vélez, Colombia, decidió atacar territorio ecuatoriano porque estaba en Ecuador la FARC en ese momento, sin avisar, obviamente, al gobierno ecuatoriano, porque sabía que Correa le iba a avisar probablemente a la FARC. Entonces, estamos hablando ahí de un eje que es vínculos con organizaciones terroristas, hoy es el ELN, porque las FARC están desmembradas, y la vehiculización del negocio de la droga y también del apoyo a campañas políticas. Eso nos va a llevar necesariamente a hablar de Gustavo Petro. Un Gustavo Petro que es hoy el principal defensor internacional de Maduro, que también aparece muy vinculado a organizaciones paramilitares o guerrilleras que dijeron haber hecho campaña por Petro, y con todos los reportes que hablan, por lo menos de la sospecha de que dinero venezolano también financió la campaña que llevó al Petro a la presidencia. Tras denuncias de haber recibido dinero para la campaña, avanzó con una normalización que incluyó la creación de una zona binacional en esa frontera clave para el narcotráfico. Es muy impresionante ver la frontera, insisto, binacional. Crear con un régimen que es cómplice del narcotráfico una zona binacional en la frontera más decisiva del mundo para el tráfico de drogas es por lo menos llamativo. Un Petro que además está totalmente enfrentado al gobierno de Donald Trump y que va a dejar la presidencia, gane quien gane, en mayo o después de las elecciones de mayo. Y el último personaje, el más importante de todos en términos de su peso político, es Luis Ignacio Lula da Silva. Probablemente lo proteja ser el presidente de una potencia como Brasil, pero claro, estamos hablando de escándalos como el de la refinería Abreu en Lima, entre PDVSA y Petrobras, de la trama de los médicos cubanos, que también es parte de los esquemas que unieron a Venezuela, Cuba y Brasil. Casos testigos de negocios compartidos de un Lula que hasta el día de hoy sigue siendo un defensor de Maduro, que lo recibió de hecho a Maduro incluso después de las elecciones de julio del año pasado, y que me parece que es un caso también testigo. No lo recibió después de las elecciones, lo recibió antes de las elecciones de julio, pero nunca condenó abiertamente el fraude realizado por Maduro, y hoy es uno de los que condena, por supuesto, su captura en Venezuela. 8 casos
de personas que probablemente están un poquito preocupadas por lo que puedan contar Maduro y Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos. Y acá en DNews seguimos repasando todo lo que ocurrió en esta jornada de martes en torno a la situación en Venezuela. Tuvimos un contacto muy importante con el vocero de María Corina Machado en Ecuador, desde Quito. Manuel Rodríguez conversó con nosotros, le preguntamos cómo está María Corina, por supuesto también que diera un mensaje a toda la comunidad venezolana que en este momento tiene tanta angustia, tanta zozobra. Así que vamos a repasar esas importantes palabras de este vocero y activista desde Ecuador. Y desde hace un año hemos venido trabajando con todos nuestros hermanos para informarles que no regresen a Venezuela hasta tanto las garantías, primero, estén dadas. Y segundo, no podemos regresar a Venezuela porque los servicios básicos están ya colapsados. Entonces, imagínate tú que regresen 8 millones de personas a un país devastado. No, por eso María Corina tiene una frase que dice, el retorno progresivo y ordenado. Entonces, nosotros entre octubre y noviembre del año pasado hicimos el censo que ella nos pidió en el proyecto Venezuela Tierra de Gracia y el 70% de los venezolanos manifestó que quiere regresar. Hay un 20-25 por ahí que no quiere regresar, solo de visita. Entonces, los que quieren regresar de ese 70% nos manifestó un 20% que lo querían hacer de manera inmediata y nosotros les informamos, no lo hagan de manera inmediata porque no hay garantías todavía de que los servicios básicos elementales en Venezuela no existen. ¿Tú como ser humano tienes ese anhelo de regresar a tu país? Sí, todos queremos regresar, por supuesto, para el reencuentro familiar, para revivir momentos que es parte de la cultura nuestra venezolana, pero sabemos que la mayoría no tiene las condiciones económicas para quedarse en el exterior, la mayoría. Pero si hay un porcentaje que el censo mismo nos lo arrojó, si hay un 30% de venezolanos que ya hicieron vida, tienen negocios, tienen arraigo, están muy compenetrados en la cultura en los países donde se encuentran, profesionales con buenos puestos de trabajo. Entonces, los que se regresan son la mayoría que no ha logrado consolidar su situación socioeconómica en cada país. Cuando Maduro se reeligió ilegítimamente, muchos venezolanos pensaron que este 3 de enero era improbable, que no iba a suceder, que Estados Unidos no iba a capturar al dictador. Esto pasó. ¿Tú qué te comunicas con tu familia allá? ¿Qué te dicen ahora que esto sucedió? ¿Qué preguntas asaltan su mente? Bueno, si nosotros hacemos un reencuentro de todos los hechos, una cronología rápida, te puedo decir que nosotros acatamos los lineamientos de nuestra líder y recuerden que ya hace meses dijo que nos íbamos a organizar clandestinamente. Ya la organización clandestina existe. La primera orden que recibió la organización clandestina es no salgan de sus casas. Porque la intervención no era tal como decía el régimen, no es una intervención, no es una invasión. Es una operación quirúrgica de extracción, en donde el pueblo venezolano, nosotros los ciudadanos, no participamos. Simplemente nos quedamos encerrados en la casa y que sean los cuerpos de seguridad de Estados Unidos que hagan la extracción que tienen que hacer para empezar a socavar fuertemente las bases de esa dictadura y podamos nosotros establecer un gobierno de transición y recuperar la democracia. Manuel, por favor, Cinzia quiere desde estudios comunicarse contigo, si te pones el auricular. Ya. Cinzia, en este momento te está escuchando también Manuel, una conversación interesante de lo que está pasando en este momento. Así es. Manuel, un saludo. Gracias, César, por conectarnos entonces con las voces autorizadas en toda Latinoamérica. Sabemos que eres vocero internacional de María Corina Machado, así que yo creo más a título personal me gustaría preguntarte por ella, cómo está María Corina. Estamos muy atentos a sus declaraciones. Ayer, bueno, finalmente se pudo conocer un poco más, pero que pudieras ampliarnos sobre María Corina Machado. Todos queremos saber de ella. Bueno, lo que les puedo decir de María Corina es que ella es una mujer que trabaja incansablemente por la recuperación de nuestra democracia, la libertad de Venezuela y como ella lo ha dicho en algunas oportunidades, cuando no me ven es porque estoy trabajando. Y nosotros los que trabajamos cerca de ella lo sabemos. Es inmenso el trabajo que hacemos nosotros, un trabajo de una organización que está dentro y fuera de Venezuela
y es una inmensa masa de venezolanos que seguimos confiando en ella, confiando en todo lo que ella está haciendo y lo que nos pide que hagamos. Las orientaciones que recibimos a través de toda la estructura organizativa que sale del equipo el círculo más cerrado donde está ella. Claro, ella tuvo, después del premio Nobel, su espacio para poder atenderse de su situación de salud, pero no fue nada grave, o sea, fue algo leve, que hoy en día estamos muy avanzados en la ciencia de la salud. Sí, exacto. Entonces, ella debe tomar precauciones y ya la está tomando, pero no es que porque no la vean en los medios de comunicación no esté trabajando. No, nosotros seguimos trabajando casi todos los días, tenemos cosas que hacer en equipo con todos los factores políticos, por eso nos llamamos Comando con Venezuela, y está integrado por todas las fuerzas políticas. Entonces yo soy el coordinador acá en Quito y vocero internacional por parte de un equipo también de voceros que estamos en Ecuador. Acá en Ecuador, como saben algunos, y es bueno que lo sepan, la licenciada Desiree Olave, ella es la coordinadora de todo Ecuador del Comando con Venezuela. A mí me corresponde la responsabilidad en la ciudad de Quito. Entonces, lo que le puedo decir es que no es fácil trabajar con María Corina. Es una mujer exigente, muy precisa, no descuida detalles. ¿Qué les pide? Y le damos gracias a María Corina por todo lo que nos ha enseñado, porque ella ha sido la inspiración para nosotros, para no desistir y seguir luchando. Manuel, y nos dice que es exigente. ¿Qué les pide a ustedes? Bueno, hay mucha disciplina, hay mucha metodología de trabajo. Nosotros no improvisamos. Todo lo nuestro es claramente organizado desde un equipo cerrado y que va bajando por todas las estructuras de todos los países, y nosotros disciplinadamente, porque confiamos en ella, actuamos acorde a todas las sugerencias y orientaciones que ella nos da. Y entonces, cuando tú me dices que porque es muy exigente, bueno, para mí no hay día libre, para mí no hay hora libre, si la reunión es en la noche, un domingo, un día feriado. Además a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Mira, precisamente no es recomendable en este momento volver a Venezuela, ni ella ni ninguno de nosotros. Si ustedes pueden ver las últimas noticias, el régimen está repartiendo armamento a civiles, los llamados colectivos. Entonces no hay garantía de seguridad ni para ella ni para ninguno de nosotros. Esperemos que estas 3-4 semanas que le dieron a esta autonombrada presidenta Delcy Rodríguez, ilegítima para nosotros, tomen la decisión o inicia la transición como acordó con Marco Rubio y Donald Trump, o sea, tiene las consecuencias. Ahora que digan no va a pasar nada. Bueno, ya vimos que sí pasó. Entonces no es un juego, estamos ante una realidad. No es una guerra, no es contra los venezolanos, es contra un cartel de los soles que tienen que ser destituidos, desarticulados, porque eso no afecta solamente a Venezuela, afecta a toda la región. Así es. Manuel, nos hablabas de Delcy Rodríguez. Creo que para todos nosotros esa juramentación que vimos el día de ayer es absolutamente arbitraria, no tiene ningún tipo de legalidad, y en ese sentido María Corina todavía tiene la esperanza de ser la primera presidenta de Venezuela, porque ya se le nombra a Delcy Rodríguez como la primera presidenta de Venezuela, pero yo creo que los libros de historia, y espero que se encarguen de borrarla del registro. Así es. Bueno, hay dos propuestas sobre la mesa. Estados Unidos está evaluando las dos propuestas. La primera es sencillamente hacer la transición con ya el presidente electo, Edmundo González Urrutia, que ya lo probamos. Nosotros sí tenemos las pruebas, públicamente lo hicimos. Y la segunda propuesta que tienen los Estados Unidos, que seguramente eso a mis manos no está decirlo, pero ya María Corina manifestó de que si llaman a elecciones y Estados Unidos garantiza que ella se puede inscribir y puede inscribir el partido 20 Venezuela por primera vez, entonces iremos a elecciones, porque si ella lo decide, nosotros confiamos en lo que ella decida. Y así será la primera presidenta electa. Ahí está.
Exactamente. Y presidenta, punto, Manuel. Primera presidenta, punto. Porque lo que vimos ayer no tiene que tener ningún tipo de validez internacional. No. La señora Delcy Rodríguez está No. usurpando el puesto que a la vez usurpaba Maduro. Así que es una continuación de la dictadura realmente. Nadie en el pueblo los escogió a ninguno de los dos. Ahí hay una usurpación, ahí hay un autonombramiento, irrito, fuera de ley, y que ellos como manejan todos los poderes del Estado porque lo manejan a su antojo, se burlan de las leyes, ellos creen que nosotros vamos a aceptar. Más del 85% de los venezolanos decimos no. Ahí lo que hubo otra vez fue un autonombramiento tipo golpe de Estado. Literal, así fue lo que todos vivimos, Manuel, una gran indignación, ese circo que le presentaron al mundo el día de ayer. Y por último, para ya dejarte con César, quisiera que le envíes un mensaje a toda la comunidad venezolana que nos ve, como tú lo hablabas, ya D-News se puede ver en Venezuela, somos la única señal libre del país, así que ese mensaje desde el equipo de María Corina es importante conocerlo, Manuel, porque hay mucha zozobra, hay mucha ansiedad, hay mucha angustia y es importante que puedas compartirnos un mensaje. Muy importante y muchas gracias. Sí, aprovechemos que esta señal se ve en todo el territorio nacional allá en Venezuela y en el extranjero para decirle primeramente a mis hermanos venezolanos que se queden en casa, no participen en hechos en los cuales nos han pedido que nos quedemos en casa, que confiemos en las acciones que se van a desarrollar para lograr la libertad. Quedémonos en casa, porque yo lo he dicho reiteradas veces, nosotros tenemos dos armas, el voto y las opiniones que nosotros emitimos a través de los medios de comunicación, porque tenemos un derecho político de manifestarnos pacíficamente, porque nosotros creemos en la democracia. Nosotros sí fuimos a elecciones, las ganamos, las demostramos, y si nuestra líder María Corina Machado decide volver a ir a elecciones, vamos a elecciones porque sabemos que las próximas van a haber garantías suficientes para nosotros demostrar y proclamar la victoria. Y si no, y si Estados Unidos nos permite proclamar a Edmundo González, también vamos y lo proclamamos porque ya nosotros estamos conscientes de que así es. A todos los ciudadanos en Venezuela, no solamente quédense en casa, no utilicen las redes sociales, no utilicen, absténganse, contengan la emoción. Nosotros nos encargaremos en el extranjero, todos los venezolanos, de usar las redes sociales, el estado WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el TikTok, para informarles. Vean nuestros estados, vean nuestras redes sociales y por ahí se mantendrán todos informados segundo a segundo. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, es un placer acompañarles. Aquí vamos a estar en D-News, la única señal libre en Venezuela, pero también estamos transmitiendo para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Cinzia Francisquielo. Será hasta la próxima.